Hola, hoy quiero compartir contigo un poquito más del tema que hablamos la semana pasada, que es acerca del propósito. Quiero enfocarlo desde dos puntos de vista. Uno que es el propósito individual y otro que es el propósito colectivo. Si tienes unos minutos, por favor, quédate conmigo. Si hablamos de lo que es el propósito individual, bueno, podemos pensar que es algo así como aquello que nos motiva en nuestra vida como personas, es aquello que estamos persiguiendo, es aquello que queremos lograr en nuestra vida individual. Igual no sabemos lo que es, igual yo no sé cuál es mi propósito y tú tampoco, pero sí que lo podemos sentir porque cuando hacemos cosas que se alinean con él nos sentimos bien, nos sentimos realizados, por tanto todos tenemos un propósito aunque no lo conozcamos. Y en lo que es mi día a día normal, mi actividad normal o en la tuya, pues seguramente que el propósito no aparezca de una manera tan clara, porque tampoco estamos sometidos a un estrés enorme, en el sentido que es casi un tema de vida o muerte, estamos sometidos a un nivel de tensión bestial. Quiero compartir contigo una situación de una persona que consigue trasladar lo que es el propósito de una manera absolutamente drástica. Esta persona es Víctor Frankl y lo escribe en su libro El hombre en busca de sentido. Y para sacar el máximo partido a su historia hay que entender quién es Víctor Frankl. Víctor Frankl es un psiquiatra austriaco, judío, en los años 30. Y claro, en ese contexto, combinando cuáles eran sus creencias, el momento histórico y el lugar en el que estaba, pues fue complicado. Y Víctor acabó en varios campos de concentración nazi. Lo que más me sorprendió cuando leí el libro es que en la primera parte, porque la primera parte del libro es él contando su experiencia en los campos de concentración. La segunda parte es un tratado de sus teorías psiquiátricas. Pues en esa primera parte lo primero que me sorprendió es cómo Víctor describe lo que sucedía dentro de un campo de concentración, porque lo describe como si fuera un observador absolutamente ajeno a lo que estaba pasando. Y él era uno de los prisioneros. Por tanto, no era un observador absolutamente neutral, era una persona cuyas emociones estaban comprometidas en lo que estaba pasando ahí. Él te lo consigue contar no poniendo en valor o resaltando el aspecto de él como víctima, sino contándote cómo eran las experiencias de todas las personas que convivían dentro de ese campo de concentración, fueran prisioneros o fueran soldados nazis. Y hay un concepto que él transmite que a mí me sorprendió muchísimo. Si tú me preguntas, oye, en ese escenario, un campo de concentración, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Yo diría de manera absolutamente normal, joder, pues los buenos eran los prisioneros y los malos eran los nazis. Bueno, pues Víctor lo que nos dice es que eso no es así, que en todos los colectivos de personas hay lo que él llama personas deseables y personas indeseables, que él encontró en el colectivo de los prisioneros gente absolutamente rastrera que era capaz de vender a un compañero, a un amigo, por cualquier tipo de favor que le pudieran dar los nazis. En cambio, en el colectivo de los soldados, de los que vigilaban a los prisioneros, encontró gente maravillosa, gente que se jugaba, en el fondo, su vida, que estábamos en guerra, gente que era capaz de dar una palabra de ánimo, gente que era capaz de regalar una sonrisa, gente que era capaz de dar un poco más de comida a los prisioneros, gente que conseguía empatizar con ellos. Por tanto, ya hay una primera visión ahí que nos comparte y es en todos los colectivos hay gente buena y hay gente mala, en los que son más como tú, más parecidos a ti y en aquellos que son súper distintos. Incluso en un escenario tan extremo, donde todos tenemos claro quiénes sean las víctimas, pero no por ello todo el colectivo de esas víctimas eran buenas personas, personas deseables, como él las llama, ni en el colectivo de los que pensamos que eran los malos, todos eran malas personas, personas indeseables, como él las llama. A mí lo que me sugiere esto es una idea que es, no presupongas cosas. Cuando estés, bueno, pues en contacto con colectivos que no son como tú, colectivos que pueden pensar distinto, ideas políticas distintas, creencias religiosas distintas, culturas distintas, ten la curiosidad de entrar en esos colectivos y conocer personas, porque dentro de todos los colectivos vas a encontrar personas maravillosas. Y en cambio, cuando te encierras en tu colectivo, sin esa curiosidad por intentar aprender algo fuera de tu zona de confort, ¿te acuerdas cuando hablábamos del tema del ego y la verdad? Pues tiene mucha relación con esto. Si te quedas dentro de tu colectivo pensando estos son los buenos, bueno, dentro de tu colectivo también va a haber gente
deseable e indeseable, como dice Víctor Frankl. Por tanto, no te creas que estás en un colectivo de personas buenas. No, las personas buenas están repartidas en todos los colectivos. Por tanto, ten la curiosidad de indagar, ten la curiosidad de entrar en contacto con esos colectivos que a lo mejor te parecen odiosos, que a lo mejor te parecen de personas indeseables, porque sí que hay dentro personas deseables. Y pensemos cómo era ese escenario en el que esas personas se relacionaban. Era un escenario de absoluta tensión, era un escenario donde había unas agresiones bestiales, era un campo de exterminio, había mucha gente que moría. Y Víctor, claro, es un testigo de primera, porque es un psiquiatra, por tanto es capaz no solamente de vivir en sus carnes, en primera persona, las emociones de ser un prisionero en un contexto tan extremo, sino que además es capaz de hacer un análisis de lo que está pasando ahí. Si tú me preguntaras, oye, ¿tú quiénes crees que eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir en un campo de exterminio? Pues yo seguramente que plantearía una respuesta absolutamente desde una inexperiencia bestial, porque nunca lo he visitado, nunca he estado en una situación así, pero yo creo que tiene que ver con la fortaleza física. Es decir, las personas que podían ser más fuertes, que podían ser más grandes, pues quizás pues, eran mejores para soportar trabajos forzados, eran capaces de soportar en extremo pues temperaturas muy bajas, eran capaces de soportar pues una alimentación súper incompleta. Pues lo sorprendente es que Víctor lo que nos cuenta es que no es para nada así. Había una parte, algo que tenían en común aquellas personas que conseguían sobrevivir en un campo de concentración, y era que todas ellas tenían un propósito, un motivo para querer seguir vivos. Yo a veces pienso, si estuviera en una situación tan extrema, a lo mejor lo más fácil sería casi dejarte llevar, o sea, acabar. Estás pasando muy mal, son muchos años, la vida pierde sentido. Claro, pierde sentido si no tienes un sentido, si no tienes un propósito. Para Víctor, él personalmente tenía dos propósitos. El primero era reencontrarse con su esposa, que habían sido separados cuando fueron mandados ambos a campos de concentración, y él soñaba con ese momento del reencuentro con su esposa. Y el segundo era conseguir terminar un trabajo profesional, un tratado de psiquiatría, que él ya había comenzado antes de ser detenido y que de hecho él llevaba esos papeles cuando entró en el campo de concentración, y el soldado que lo recibe rompe, hace trizas esos papeles, pero él quería continuar con su trabajo, él quería publicar este trabajo. Y él te lo dice, yo conseguí soportar eso porque yo quería, desde dentro tenía una motivación inmensa en conseguir cumplir estos dos propósitos. Y cuenta incluso una historia muy triste de un compañero prisionero también en el campo de concentración. Llegó al campo un rumor de que un mes más tarde el campo iba a ser liberado. Entonces un compañero se puso tan contento de ver al alcance de un mes más, era aguantar un mes para conseguir poder salir de ese infierno. Bueno, pues Víctor describe que ese mes de su amigo, de su compañero, fue un mes en el que estuvo pletórico, lleno de energía, súper positivo. ¿Y qué pasó? Que pasó el mes, el campo no fue liberado, y al día siguiente de la fecha que se había puesto como objetivo, porque era el día que iban a entrar a liberar este campo, esta persona murió. Un propósito individual, un propósito vital le había insuflado un mes más de vida, y en cuanto ese propósito perdió el sentido porque se dio cuenta de que no iba a suceder, perdió la vida. Bueno, yo ya trasladando esto a la vida de cada uno de nosotros, lo que puedo pensar es, a ver, todos tenemos un propósito vital, todos tenemos cosas que queremos conseguir, cosas que nos agradan, cosas que nos ayudan a caminar por esta vida. Y al final es muy importante que nos rodeemos de personas que nos ayuden, que se alineen con este propósito, que nos den energía, que nos den vitamina para conseguir cumplir este propósito individual, pero que al final son las interacciones con los demás las que seguramente vayan a conseguir ayudarnos a cumplir este propósito. Y cuando digo las personas me refiero a todos los colectivos con los que interactuamos. Interactúas con tus compañeros de empresa, interactúas con tus amigos, interactúas con tu familia. Ocurren cosas en todos esos colectivos, cosas que se alinean con valores, cosas que se alinean con propósitos. Cuanto más se alineen esas cosas, esos grupos, con tus propios valores, con tu propósito vital, más enganchado estarás a ello, porque al final te está ayudando a conseguir lo que tú como persona, en tu ser absolutamente interno y privado, quieres conseguir.
Y por tanto sucede una cosa que es curiosa, y es que este propósito individual que todos tenemos como personas, hay veces que se mezcla con algo que es un propósito colectivo. Quiero compartir contigo una actividad en la que participé, esto sería el año 2010 más o menos. Nos juntamos en Santiago de Compostela durante 2 días, los socios de la empresa, y un día antes de que nos juntáramos todos, llegamos los socios que estábamos trabajando en la época en América Latina. Tuvimos pues un día más pues, para compartir. Llegamos a Santiago pues, un día por la tarde, y viendo la agenda vi que al día siguiente pues, teníamos a las 8 de la mañana una cosa que ponía actividad deportiva. Ya nos habían dicho, oye, traed ropa de deporte porque va a haber algún tipo de actividad. Ya la mañana siguiente, tras tomar algo en el desayuno, pues nos encontramos en la calle, hacía bastante frío, y bueno, pues todos vestidos para deporte. Había gente, los que normalmente corrían, que iban vestidos pues con camisetas térmicas, con unas mallas, unos pantalones, unas zapatillas de estas que pesan poquísimo, o sea, veías perfectamente el reloj polar, perfectamente quiénes eran los que corrían normalmente, y luego estábamos pues los que, bueno, llevábamos una camiseta de algodón, llevábamos un pantalón del Decathlon y unos tenis de cuero. Y no sé por qué, pero todos teníamos en la mente que eso era una competición. De hecho, lo que sucedió es que la persona que estaba dinamizando esta actividad lo que nos dijo es, mirad, vais a ir saliendo cada 30 segundos, nos marcó un recorrido por las calles de Santiago de Compostela y nos dijo, y según vayáis saliendo, pues hacéis el recorrido, cuando volváis, pues apuntaré tiempos y os diré pues quién ha ganado. Hasta ahí nada raro, pues una actividad, pues una competición, pues salimos todos a correr y cuando llegamos, llegó el último, entonces pues la persona que tomaba tiempos dijo, bueno, pues mira, pues ha ganado fulanito, el que ha quedado segundo es menganito y el tercero es sutanito. Pues ya está, pues maravilloso. Y lo que nos dijo luego fue, bueno, ahora vamos a cambiar. Ahora ya no vais a correr solos saliendo cada uno cada 30 segundos, sino que ahora vais a correr en equipos. Claro, y yo me decía, ya te he pillado. Ya sé por qué quieres que corramos en equipos, porque al ir todos juntos nos vamos a ir animando, el que más corra se va a poner primero para ir tirando de los demás, por tanto, vamos a ver que trabajando en equipo las cosas son mucho mejores o mucho más fáciles. El ejercicio no era ese. Lo que me pareció curioso es que la segunda parte del ejercicio se producía de la misma manera que la primera parte. Salimos en el mismo orden, salimos corriendo solos, salimos corriendo separados del anterior 30 segundos, por tanto sucedió exactamente lo mismo, calcado a la primera parte del ejercicio. Lo que sí que sabíamos era que el objetivo era, cuando llegáramos, íbamos a sumar los tiempos de las 4 personas que componían cada equipo y al final pues habría pues de nuevo un ranking como el que tuvimos en la primera parte, pero ya no un ranking persona a persona, sino un ranking por equipos. Entonces, la treintena de personas que éramos, bueno, pues salimos cada 30 segundos, hicimos el recorrido tal cual, y cuando llegó el último, pues todos nos juntamos en torno a la persona que estaba calculando los tiempos y nos dijo, ya lo tengo. Claro, la pregunta fue, ¿quién ha ganado? Y lo que nos dijo fue, no lo sé, no he calculado eso. Lo que he calculado es que todos, absolutamente todos, en esta segunda vuelta habéis hecho mejor tiempo que en la primera vuelta. Intentemos pensar qué había pasado en esta segunda fase del ejercicio. Lo que había pasado era que si en la primera fase teníamos un propósito totalmente individual, o sea, estábamos pues, compitiendo contra nosotros mismos, o simplemente pues, por conseguir ser los primeros, o simplemente por el placer de darte un paseo en una mañana por Santiago de Compostela, que no está nada mal. En la segunda parte lo que pasaba es que el propósito ya no era solo un propósito individual, sino que todos éramos conscientes que lo que hacíamos cada uno, el esfuerzo que le dedicábamos a esa tarea, iba a impactar en otras personas. Es decir, nos debíamos no solamente a nosotros mismos, sino que éramos parte de un equipo y por tanto estábamos contagiados por el propósito de lo que compartíamos con el equipo, un objetivo común. Y esa responsabilidad del cuando lo que tú haces no solamente impacta en ti mismo, sino que impacta en otras personas, que puede ser tu equipo, puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, eres capaz de esforzarte muchísimo más, de motivarte muchísimo más y de conseguir objetivos muchísimo más ambiciosos. En resumen, cuando peleamos por propósitos colectivos, somos capaces de dar muchísimo más de nosotros mismos.